En el libro de San Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 16. Porque de tal manera, pastor, ¿quién no conoce ese versículo, pastor? Me siento como que, diga conmigo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que no se pierda en el pecado, no termine destruido en el pecado. El que en Él cree, gloria a Dios, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos creen aquí? No se escucha. ¿Cuántos? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Señor, te doy gracias por esta bendita y gloriosa tu palabra. Bendito el que la toma, la recibe y la practica. Declaro que tu bendición los alcanzará. Vuelva a ese versículo 16. De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire este gran amor de Dios, que dio a su Hijo unigénito. Escuche, lo que Él amaba, lo dio por ti y por mí. Tal vez muchas veces hemos buscado entender el valor que teníamos y queríamos valorarnos y demandábamos que nos valore, pero nunca entendimos este valor. No podíamos entender, imaginarnos que tanto valíamos nosotros. De tal manera, tanto me amó que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. Ese creer, cuando tú crees, es el recipiente del amor de Dios. Cuando tú crees, en ti hay un recipiente, diga conmigo, de cuánto yo valgo. Del amor de Dios. Y ese amor, ¿sabe qué significa? Confiar, depender, aferrarte. Cuando tú en verdad crees en este amor, cree en esa obra redentora en la cruz, cree que Dios te amó tanto que ha dado a su Hijo, diga conmigo, dentro de mí hay un vaso del amor de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Diga conmigo, confío. ¿Qué más era? Confío. ¿Qué más hago? Ay, pastor. Dependo de Él. ¿Qué más? Me aferro a Él. Si tú no estás confiando en Él, no dependes de Él y no te aferras a Él, tú no eres salvo. No has creído. No está el recipiente del amor de Él en tu vida. Estás en peligro, te pierdes en el pecado. Me habrás escuchado muchas veces y yo soy reiterativo en lo que yo he creído. La Biblia dice que la maldad te pudre en vida. Si tú no tienes devoción por este amor, si tú no crees, no tienes este vaso, este recipiente de su amor, tú no estás en Él confiando, no dependes de Él, no te aferras en Él, la maldad te pudre en vida. Y el Señor aclara, quiero por favor que lo lea, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree será salvo. Y el que no cree, no es que Él lo va a condenar, dice, ya es condenado. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mundo. De tal manera amó el mundo, aun cuando, la cultura del mundo es rebelión y pecado.
Esa es la cultura del mundo. Y ama tanto esa cultura, ama tanto la rebelión, el pecado, ama tanto las tinieblas, que resiste a la luz. No quiere venir a la luz porque sus obras son malas. La cultura en la cual vive el mundo es una cultura de rebelión y pecado. En la rebelión que lo hirió a Jesús es el pecado que lo molió. Es quien hiera ahí en tu familia, quien está haciendo pedazo ahí tu familia. Y tú has entendido por la gracia divina del Señor que tu familia debe ser salva. ¿No me están escuchando? Tu familia debe ser salva de esa cultura de tiniebla, de rebelión, de pecado. Él no vino a condenar a ese mundo, Él lo amó a ese mundo. Él vino a salvar ese mundo. Pero cuando tú te diriges a la familia, te encuentras que tienen una cultura, una tradición, una forma de vida que la aman. Aman el contender, el discutir, aman el chisme, hablan el pensar mal, hablan de todo aquello que es tiniebla, oscuridad. Les encanta. Yo estoy batallando en las cárceles porque si hay una muerte, hay un homicidio, hay un motín, están todos los medios, todo ahí, quieren dar a conocer lo que pasa, pero se convierte a alguien. Alguien es transformado y a nadie le interesa. Al mundo no le interesa. Te puede interesar a ti, a mí, que hemos conocido la salvación y sabemos el valor que tiene que alguien sea salvo. Pero al mundo no. Y dice la Biblia, te van a resistir. Pero tú no te canses, no desmayes. Sigue predicando hasta ver la justicia de Dios como una antorcha encendida en tu casa. Si esa antorcha no se enciende, si esa antorcha no alumbra, si la justicia no resplandece, tu familia se pudre en el poder de la maldad. Busque en el libro de Romanos, capítulo 3 del libro de Romanos, capítulo 3, y busque conmigo en el versículo 10. Capítulo 3, todos aquí por favor, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, todos atentos, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No es que Dios, no se dio cuenta que había uno por ahí. No había ni siquiera uno. Eso es el mundo. Ese es el mundo que lo amó tanto, que dio a su hijo por él. Ese es el mundo. No hay siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Se desvían de tal manera, presta atención, que esa palabra se hicieron inútil, se asemeja a una fruta podrida. Está toda mal, no se puede comer, es inútil. O sea, el hombre en su práctica de todos los días, en su cultura de rebelión y pecado, es tanto lo que hace que no hay nada bueno que haga, es inútil. Su vida es inútil. Y la Biblia dice, esto está escrito. Y quiero que te quedes tranquilo, lo que está escrito se cumple. No hay nada de lo que no esté escrito que no tiene cumplimiento. Ahora, a partir del verso 13, es como que aquí Pablo le está explicando a los romanos como que ha hecho un estudio con rayos X del ser humano. Y miren lo que dice del ser humano. Sepulcro abierto es su garganta. Si usted quiere tocar la garganta, tóquela. Su garganta es un sepulcro blanqueado. Con su lengua
Tú quieres aquí tocar la lengua, tócala. ¿Sabes que va a caer teléfono? No lo puedo tener. Diga garganta, lengua. Wow. Que así la garganta, un sepulcro abierto. Con su lengua engañan. Y mire, veneno de áspid, de serpiente, hay debajo de sus labios. Si usted se quiere tocar los labios, le está haciendo una radiografía, ¿no? Rayos X. De la cabeza a la planta de los pies. Escuche. Su boca, wow, no se salvaba, ¿no? Y algunos tóquela, boquita. No es el Boca que perdió allá en Brasil. Este es más terrible. Esto hace llorar mucho más que cuando perdió Boca. Escuche, su boca está llena de maldición y de amargura. Para derramar, sus pies, ahora el pastor, dejemos los pies tranquilos, pero diga, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Falta algo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Miren lo que es la cultura de la rebelión y del pecado. Mire cómo termina, en qué camino. Fíjese que no hay paz para el impío. Más le digo, el impío huye sin que nadie lo persiga. Es el justo que Dios le profetiza y le dice, vas a estar seguro. ¿Ve? Es cuando tú reconoces tu rebelión y tus pecados y crees que esa sangre te limpia de toda iniquidad y ahora tú eres el justo que tienes promesa de seguridad. Ya no eres el impío que huye sin que nadie te persiga. Pero aquí la Biblia habla de una cultura del mundo. Es la cultura que se levantó y se mantiene en contra de Jesús. Por eso la burla, el rechazo, el menoscabo, porque es el mundo, es la cultura del mundo que resiste la cultura cristiana, la cultura de Dios. Vas al libro de Salmos, gloria a Dios, capítulo 14 del libro de Salmos, Salmo 14. Veo a tu familia liberada, santificada por el Espíritu de Dios. Capítulo 14, verso 1, Salmos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No es un problema, escuche, de entendimiento, si es sabio, si no sabe, si no tiene la capacidad de entender. No diga conmigo, es un problema moral. No es que no hay Dios. Dice la Biblia, se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Cuando tú te encuentras con alguien que dice que es ateo y dice, yo no creo en nada, se ha corrompido. Esa persona se corrompió. El mundo corrupto lo llevó a que se contamine con él, a que entre en esa cultura de rebelión, se rebela contra Dios. No hay Dios. Él quisiera que no haya Dios por su moral, por lo que él hace, por lo que él practica. No es que no hay. ¿Cuántos creen que hay Dios? Gloria a Dios, no estás contaminado. Pero donde tú te corrompes, donde tú te contaminas, te vuelves enemigo de Dios. La Biblia dice, el que se hace amigo del mundo, o sea, vuelve a la cultura del mundo, se hace enemigo de Dios. No es que Dios te mira como enemigo, Dios te ama de tal manera, Dios amó al mundo, te sigue amando por más que tú te vayas al mundo, pero tú te haces enemigo de Dios por la práctica de una cultura que va en contra de Dios. Entras en la rebelión y en el pecado y ahora quisiera que no haya Dios y te rebela contra todo lo que es Dios. Cristiano, iglesia, palabra, alabanza, lo que sea, tú te rebelas, te haces enemigo.
Y yo profetizo en esta noche que aquí hay amigos de Dios. Aquí dije que hay amigos de Dios. Wow, allá arriba también. Vamos, diga conmigo, amigos de Dios. ¿Tú sabes lo que dijo Jesús? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Si ustedes aceptan mi cultura. Si ustedes se adaptan a vivir a la práctica de lo que Dios manda hacer, de una cultura cristiana. Te bendigo, hermano. Shalom, hermano. Paz, hermano. ¿Qué necesitas, hermano? Wow. Diga conmigo, cultura cristiana. Esa cultura vieja pasa, la del mundo pasa, la de rebelión, de pecado pasa. Y diga conmigo, todo será hecho nuevo. ¿Ve? Una nueva cultura como Dios manda, como dice su palabra. Entonces, seguimos leyendo aquí. Y dice en el verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y para que tú sepas el estado de tu familia, por favor, escuche bien lo que voy a decir. La Biblia dice que donde hay corrupción hay violencia. Génesis 6:11 dice, se corrompió la tierra y había gran violencia. Donde una familia se corrompe o uno de la familia se corrompe, entra en esa cultura del mundo, es violento. Y cuando hablo de violencia no es de tirar los platos solamente. En palabras, en hechos, en miradas. De muchas maneras, violentos. Y el Señor dice en el libro de Miqueas, busque Miqueas capítulo 2, versículo 9, Miqueas 2, verso 9. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. Mire, una mujer que es creada por Dios y Dios le ha dado esa naturaleza de vivir como mujer o cumplir el rol de mujer, para ella no hay nada mejor que su casa. Che, una hermana por allá me hizo señas así, después la demás, ¿qué pasó? ¿Le gusta la plaza? ¿Qué pasa? Diga conmigo, para una mujer no hay nada más delicioso, nada mejor que su casa. Pero esto que hicieron, le echaron. Léalo de nuevo, dice, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Una familia que tiene que tener esa cultura, el deleite de la casa, los hijos que hacen alabanza, que sea una familia cristiana. Yo decía de unos nietitos, ¿qué significa Argentina? Él dijo, iglesia, porque tiene la cultura de la iglesia. ¿Está entendiendo? Y dijo, pero si te corrompe eso puedes quitarlo. Puedes hacer que se pierda esa cultura. Prohibir de esa cultura que es una delicia el hogar, la casa. ¿O no dice el Salmo 127 que el que edifica la casa sin Jehová es en vano? ¿Para qué una casa? Escuche, familia, pensamos en familia. Dice verso 10, levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, de paz, pues está contaminado, corrompido grandemente. Un lugar corrompido, mundo corrupto, una cultura de pecado. Ahí no hay paz. Levántate de ahí. Hay mucha gente que le gusta meterse en cualquier lado. Cuidado donde te metes. Cuidado donde vas a pasar el día. Cuidado donde envía a tus hijos. Hay lugares corrompidos que no es un lugar de paz, están en peligro. Levántense de ahí y salgan de ese lugar. ¿Cuánto levantarían su mano para ministrar a su familia en la cultura cristiana? ¿Cuánto desearían como familia la cultura de Cristo? Estar de acuerdo con Él. Amén, así sea. Usted seguramente que tomó nota porque usted quiere vivir la palabra. La bendición de Dios a usted le va a alcanzar. Vaya al libro de
Ahí donde estamos en Miqueas, pero en el capítulo 7. Y aquí quiero finalizar para orar por la salvación de la familia. Y algunos ya se están alegrando con ese amén, aleluya. Gloria a Dios. Busque ahí Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Seguramente que en su Biblia usted también debe tener ahí el título que dice corrupción moral de Israel. Corrupción. Corrupción es una decadencia espiritual, moral. La corrupción viene de la caída del hombre. Dios crea al hombre, lo crea perfecto, no había ningún problema en su relación con Dios, pero de repente ahí dieron lugar a Satanás y el hombre se perdió, se corrompió, pecó contra Dios, se escondió de Dios. Y ahí comenzaron los hombres a nacer con una naturaleza pecaminosa, corrompida. Nosotros a veces nos asombramos, ¿cómo puede ser a edad tan temprana? Un niño miente o se revela o insulta o no sé cuántas cosas más hace. Empieza a gritar y no quiere comer. Y usted dice, ¿qué le pasa al niño? Así nació. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Al pecado lo tengo delante siempre de mí. Y aquí habla de la corrupción moral y dice el verso 1, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. ¿Qué está diciendo? Que por causa de la corrupción moral, por causa de la rebelión y del pecado, usted me escuchó repetir muchas veces esto y lo voy a seguir haciendo porque es necesario. Por causa de la corrupción moral, diga conmigo, la estaban pasando mal. En miseria, no había nada. Es como cuando habían vendimiado, cuando habían cosechado, no quedaba nada. Y ellos deseaban los primeros frutos, pero no estaban. Es por corrupción moral, es por rebelión, es por pecado. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no podemos tener esto? ¿Por qué siempre debemos? ¿Por qué nos cortan la luz? ¿Por qué no podemos pagar? ¿Por qué? ¿Por qué siempre estamos en deuda? Corrupción moral. Ellos lo reconocieron. Y dice en el verso 2, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? Mire, faltó el misericordioso de la tierra. Diga, Dios es un Dios de misericordia. Se lo quiero recordar, a ver si mañana puede practicarlo. Su misericordia se renueva cada mañana. ¿Qué le voy a pedir mañana? Estrene esa misericordia que se va a renovar. Yo digo, hoy renuevo mi misericordia para vos. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Tardo para la ira. Pero esa misericordia de Dios que le renueva diciendo, dale, estrenala, dale, tomate de mi misericordia. Pero faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla del antojo de su alma y lo confirman. Y el mejor de ellos es como espino, el más recto como zarzal. ¡Wow! ¿Qué les quiero decir? Es imposible una sociedad que sea firme, estable, cuando falta la misericordia. Hoy creo que todos han escuchado de repente las escuchas, ¿no? Que escuchaban a los políticos, a los periodistas, a todo el mundo escuchado, tal vez a usted también le escucharon. Son peligrosos. Cuando falta la misericordia, todo es inestable, todo está tambaleando. Es peligroso. No se puede convivir. Escuchamos tanto decir, los chicos se quieren ir del país. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La tierra se ha revelado. Cuando hablo de la tierra se ha revelado, hablo del mundo que la contamina con su práctica. Falta el misericordioso de la tierra y estamos en peligro. Estamos tembleque, estamos tambaleando.
Y dice ahí verso 4, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal, imagínate. Pero mire lo que dice ahora, el día de su castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. ¿Por qué dice esto? Porque cuando estamos en la práctica sin misericordia, estamos en la práctica de nuestra rebeldía, de nuestros pecados, creemos que no va a pasar nada. Creemos que no va a haber consecuencia. Pero ya había sido anunciado, va a venir el castigo. Si nosotros al fallar o estar en una práctica de oscuridad reconocemos que va a haber consecuencia, podríamos reflexionar, pero no nos creemos que no va a pasar nada. No, la voy a hacer y nada va a pasar. ¿Cuánto han buscado de asegurar sus celulares, no? Y de repente salió todo a luz. Observe que hoy en los allanamientos, antes de buscar las armas, buscan los celulares. Les interesa más encontrar el celular que el arma, porque ahí está la vida del hombre. Ahí está su vida, peligroso como un espino, como un zarzal. Pero él no se imaginaba que venían las consecuencias. No se imaginaba que ahora venía el tiempo de confusión. Habla, che, conoce a alguien, buscame un abogado. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo ir a tu casa? Decime, ¿puedo hablar con mi marido? Entra, háblale al nena, háblale a la nena, no sé qué hacer. Viene tiempo de confusión. Es por eso que estamos clamando por la salvación de la familia. Estamos hablando de esta salvación. Dios dice, los quiero salvar del pecado, de la corrupción del mundo y del infierno. No es un juego. No es un juego. No nos reunimos aquí para ver cómo practicar la religión. Nos reunimos aquí para saber cómo vivir, cómo convivir. Jesús vino a revelarnos cómo vivir y cómo convivir. Si no aprendemos a convivir, no vivimos. En la cultura del mundo no se vive. Aquí lo está revelando. Pero ahora quiero que comience a leer del verso 5. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. A ver, quiero que vea esto. Ahora el problema no está en la relación allá afuera con la sociedad, donde estamos en peligro tambaleante, sino ahora ese peligro entra en la familia. Estamos mirando la tele y dicen, ¿viste lo que hicieron? Mira aquel, mira esto, mira lo que dijo, mira qué mentiroso, no tiene cara. Y de repente está pasando dentro de casa. Esa práctica, esa cultura, esa tradición la tenemos dentro de casa. No hay confianza, no se puede confiar. De repente los chicos buscan a cualquiera a quien contarle, a quien hablarle, menos en casa, no confía en casa. Hombres que no le pueden confiar a su esposa, no, yo ni le digo nada, no le puedo decir. Mujeres que no pueden confiarle a su esposo. La contraseña de su celular, ¿lo tienen todo en su familia? ¿Quieres saber el mío? 0000000, 6 veces 0. Tiene que llegar el momento que tengamos la cultura de Cristo, que podamos ser transparentes, que podamos ser confiables. Cualquiera de mis nietos entra 00000. ¿Me está entendiendo? Más le digo, cuando yo salgo de mi casa, me aparece en el celular, le hemos avisado a Mari Carmen que usted salió de su casa. ¿Y sabe dónde estoy? Diga conmigo, si mi familia es salva, somos abiertos los unos con los otros. No abra la boca. En boca cerrada no entran moscas. Y tenemos miles de dichos, ¿no? Diga conmigo, si mi familia es salva, es confiable. Si no está en peligro.
está tambaleante. Así como está la sociedad en su cultura de rebelión y pecado, está la familia. Dice el verso 6, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Qué cultura? Qué triste que se tenga que decir que los enemigos son los de la propia casa. Cultura. Y dice la Biblia que Él es el Dios de toda familia, que le acepta. Es por eso que Pablo dobló la rodilla y dijo, para que toda familia tome su nombre aquí en la tierra como en el cielo. No dejes de doblar tu rodilla para que tu familia sea cristiana. Para que tu familia tome el nombre de Jesús aquí en la tierra como en el cielo. Para que se fortalezca en el hombre interior y busque la riqueza de su gloria por el poder del Espíritu. Riqueza espiritual. Que cuando tú recibes esa riqueza espiritual, recibe el conocimiento de Él, del Salvador, y tú te empiezas a arraigar, a cimentar en su amor, y ahora ese amor hace que esa familia nunca más deje de ser, y ahora tienes la fe. Ahora conoce al Dios que es poderoso, que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú pides, de lo que tú piensas, según el poder, la riqueza de la gloria de Dios, el conocimiento de la palabra que está dentro de ti, la nueva cultura, la nueva cultura. Escucha esto. Hay un versículo aquí que lo tienes que leer conmigo bien fuerte, que es el 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Está diciendo, la sociedad está mal, la familia está mal, pero yo voy a mirar a Dios. Jesús dijo, yo tengo que ser levantado como Moisés levantó la serpiente. ¿Saben por qué Dios mandó a que haga una serpiente y la ponga en un asta? Porque el pueblo estaba en el desierto, Dios los saca de la esclavitud. Y ahora en el desierto no tenían que comer y Dios hace algo. Le da orden a las nubes. Se abren los cielos, empieza a bajar trigo del cielo, comienzan a comer pan de príncipe, y esto dice que empezaron a renegar, ¿no? Empezaron a rebelarse contra Dios. Y dijo, estamos cansados, no hay ni pan ni agua, y este pan liviano. Se quejaban de lo que Dios le había dado, le estaba dando. ¿Escuchó lo que hizo Dios? Activó la nube, abrió los cielos, hizo descender trigo del cielo y comían pan de príncipe. Y esto decían pan liviano. Cuando tu corazón se revela, hasta de Dios hablas mal. Cuando tú te revelas, te vuelves ingrato. Ingrato con tu madre, con tu padre, con tus hijos, con lo que tienes, con el mismo Dios. Empiezas a tener ingratitud. Y Dios revela que la ingratitud es pecado. Inmediatamente Dios permitió que serpientes venenosas, ardientes, muerdan y mueran. Empezaron a morir estos ingratos. Yo cuando leí lo que dice el Salmo 78, Dios mueve las nubes, abre los cielos, trigo del cielo, pan de príncipe, comen esto. Y cuando tú te rebelas, te pones peligroso. El pecado de la ingratitud está en tus labios inmediatamente, tu gesto, tus actitudes, comienza a manifestarse. Y la serpiente venenosa comienza a morder. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y cómo puede ser? Anda ahí la serpiente venenosa. Pero ellos dicen que se volvieron a Moisés y dijeron, hemos pecado contra Dios y contra ti.
Hablaban mal de Dios y hablaban mal de Moisés y pidieron perdón. Dice, por favor, clama a Jehová, clama a Dios. Y él clama a Dios y Dios dice, bueno, vamos a hacer algo. Fabrica una serpiente de bronce y ponela en un asta. Ahora sabe que la serpiente habla del mal, ¿no es cierto? Pero esta es una serpiente de bronce que habla de juicio. Estaba hecho con fuego. Estaba diciendo, caso juzgado. Tu pecado ya fue juzgado. Cuando Cristo fue a la cruz, porque esto está simbolizando a Cristo en la cruz. Dijo, como Moisés levantó a la serpiente, yo también tengo que ser levantado. Y si yo soy levantado, todos serán atraídos a mí. ¿Por qué? Porque habla de que Él en la cruz ya juzgó el pecado, ya juzgó al mundo, ya juzgó al príncipe de este mundo, al mismo Satanás. Está diciendo, si tú vienes a mí, tus pecados ya están arreglados. Y tú andas escondiéndote con tus pecados. Más te digo, lo estás encubriendo y no prospera. Porque el que encubre sus pecados no prospera. Y el Señor dice, es fácil, tú vienes a mí, me miras a mí, aleluya, crees en mi nombre, invoca mi nombre, si lo crees con tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Pero usted no sabe lo que dice, tu caso ya está juzgado en la cruz del Calvario. Y Satanás ya está juzgado en la cruz del Calvario. Aquí hay una nueva cultura, aquí hay luz, aquí no hay tiniebla. Yo te estoy trayendo, aleluya, de las tinieblas mi luz admirable. De estar bajo el poder de Satanás al poder de Dios. Aleluya. Alguien que aplauda al Rey de Reyes, Señor de Señores. Alguien tiene que decirle, Dios te amo, líbrame de la ingratitud. El Dios del cielo está moviendo las nubes, te está abriendo los cielos, está haciendo descender trigo del cielo, aleluya, está haciendo comer pan de príncipe, aleluya. Déjeme terminar ahí en Miqueas. Me deja, no sé, tal vez usted no nota la alegría que hay en mi corazón, porque yo ya veo tu familia salva. Wow, he visto tantas familias salvas. Wow. ¿Sabe cuando cambia tu cultura? Todo cambia. Imagínense hoy mis hijos para Perú a predicar. Van a predicar en la iglesia más grande del Perú. Miles de personas, un estadio. Natanael a Bélgica, a Londres, a España. Y usted dice, porque cambiamos de cultura. Este mundo está necesitando la nueva cultura, la cristiana, la de Cristo. Las familias están en peligro. Y el Señor te necesita a ti. Porque dice que si tú crees y tú te conviertes, tú le vas a servir. Y tú vas a estar donde Él está. Y mi Padre te va a honrar. No escuchó a alguien aquí. Mi Padre te va a honrar. Él honra a los que le sirven. Él te salva para que le sirvas. En la nueva cultura. Que lleve luz donde hay tinieblas. Que vaya a resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Lea el verso 8, pero quiero que lo lea con fe. Aleluya. Esta palabra a usted le va a dar fe. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. Wow. Y él dice, la ira de Jehová soportaré. Esto es la disciplina, la corrección. La voy a soportar porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. Cuando estamos en una familia con cultura del mundo, no va a faltar quien se burle de ti. No va a faltar quien se burle de ti.
Pero el Señor dijo, si tú crees, si a Él lo miras, Él es el Dios de tu salvación. Si crees en la salvación, ¿tú crees que Él te va a corregir? Que Él va a hacer que tú resplandezcas en medio de esa tiniebla, en medio de esa cultura. ¿Se acuerda usted cuando insultábamos? Éramos peligrosos, ¿no es cierto? Mal hablado, mal pensado, lengua larga, chismoso. Había veneno de áspide debajo de nuestros labios. Amén. Terrible nuestra lengua. Nos hacían una radiografía. Que mirá cómo está este. No va a faltar quien se burle, pero no pasarán muchos días que vas a reconocer, aunque caí, me voy a levantar. Porque acepto que pequé contra Dios. Acepto que mi cultura no fue la mejor. Acepto que no era justo. ¿Me está entendiendo? Y Él me va a corregir. Él me va a sacar a luz. Él va a sacar a mi matrimonio a luz. ¡Ey! No estoy escuchando esas palmas. Él va a sacar mi matrimonio a luz. Mis hijos, mi familia. ¡Gloria a Dios!